Este día vamos a hablar de conspiraciones, uno de los temas que más llama la atención a la gente, porque al final nos hace entrar en un mundo oscuro, en un mundo intocable, en un mundo en el que todos quieren estar. Así que ahora vamos a hablar de conspiración iluminada. Comencemos. Cuando hablamos de los Illuminatis o los iluminados en castellano o en español, se ha barajeado una gran cantidad de ideas al respecto. Se ha dicho cuando se habla de los Illuminatis que son los mismos masones. Se ha dicho que los Illuminatis se convirtieron en los masones que hoy entendemos. Se ha dicho que los Illuminati fueron perseguidos por la religión católica en el pasado. Tantas cosas que se dicen. Sin embargo, ahora vamos a hablar un poco sobre los Illuminati, más desde el aspecto real y no tanto desde el aspecto fantasioso que se le ha dado a través de las películas de Hollywood y a través de todas las historias que conocemos. Cuando hablamos de los Illuminatis hay que entender que sí fueron reales, sí fue una organización real llamada como la Orden de los Iluminados. Esta era una sociedad secreta. Esta sociedad era una sociedad secreta de Baviera, que es una zona que ahora pertenece a la Alemania que conocemos. Esta sociedad u orden secreta llamada los Iluminados inició en 1776 y terminó en 1785. Hay muchas historias respecto a por qué dejaron de existir como sociedad secreta. La que es más certera a nivel histórico es la persecución que tuvieron de parte no solamente del sector eclesial de la iglesia en la zona de Baviera o en la zona de Alemania, sino también de las autoridades civiles. ¿Por qué razón? Porque en un momento determinado las autoridades civiles como las autoridades eclesiales consideraron que la orden de los iluminados se estaba constituyendo en una sociedad secreta peligrosa para la moral, para la fe y para el derecho de la época. Ahora bien, estos de la orden iluminados, ellos mismos se hacían llamar no los iluminados, sino los perfectibilistas. Es los perfectos. ¿Quiénes eran ellos? Bueno, ya dijimos, una sociedad secreta que lo que buscaban era promover la razón, la libertad y la educación filantrópica. Hay que entender el contexto. Estamos hablando del siglo XVII cuando ellos inician, es decir, en 1776, una época donde la Iglesia Católica Romana tenía un poder tremendo, pero no solo la Iglesia Católica, ya se había dado la Reforma Protestante. Recuerden que la Reforma Protestante se dio al inicio del siglo, quiero ver, del siglo XVI, es decir, más o menos en 1521 vemos aquellos vislumbres ya de aquel fraile agustino católico llamado el doctor Martín Lutero, que va a terminar constituyéndose como la primera gran separación del cristianismo occidental. Ya se había dado una separación con lo que hoy conocemos como los ortodoxos, los católicos ortodoxos. Ellos se separaron en 1100 de la Iglesia Católica Romana. Pero en Occidente, la primer gran reforma o separación del cristianismo occidental se da con el monje Martín Lutero. Así que cuando estamos hablando de los iluminados, esta sociedad secreta de Baviera en Alemania, estamos hablando ya que había un gran poder de la Iglesia Católica Romana, del Vaticano, pero también un gran poder de la Reforma Protestante. Y el mundo europeo era un mundo eminentemente cristiano. Y todo lo que olía a ciencia, todo lo que olía a desarrollo, era considerado como herejía. Lastimosamente, la fe cristiana por mucho tiempo no es lo que hoy conocemos. Ahora conocemos a la fe cristiana como una fe liberadora, pero por mucho tiempo, lastimosamente, la fe cristiana se convirtió en la gran opresora del mundo y en la gran opresora del desarrollo social, político y moral, tanto la Iglesia Católica Romana como la Iglesia Evangélica. Pero este no es el punto a tratar. El punto es que en un momento determinado, como estos iluminados buscaban la libertad de expresión, la libertad en la ciencia, la libertad en el arte, en la cultura, la
autoridades civiles y eclesiales de Baviera consideraron sobre todo el que en esa época se conocía como el Duque de Baviera, es decir, Karl Theodor. Karl Theodor, el Duque de Baviera, consideró y prohibió la orden secreta de los Illuminatis o los Iluminados o los perfectivísimos, porque cuando empezaron a descubrir algunos de los documentos que ellos tenían, observaron que ellos ya estaban hablando en esa época de acabar, por ejemplo, con el embarazo. Es decir, estos elementos que hoy entendemos como nuevos han estado presentes a lo largo de la historia. Y para esta época, entre 1776 y 1785, la orden secreta de los Illuminati ya hablaban del aborto, ya hablaban del sexo libre, ya hablaban de la ciencia por encima de Dios. Entonces, para la época, este duque, el duque de Baviera, Karl Theodor, consideró que era demasiado peligrosa la orden secreta de los Illuminatis y los prohibieron y los persiguieron duramente a pos de muerte. Así fue como uno de estos Illuminatis entraron en las filas de otra orden secreta que ya se conocía en la época, que eran los masones. De ahí viene que es la confusión actual, que la gente no sabe si los Illuminati o los masones son la misma cosa o los Illuminati crearon a los masones. Ni una ni la otra. Ni los Illuminati ni los masones son la misma cosa, ni los Illuminati crearon a los masones. La orden de los masones ya existía en Europa en la misma época que los Illuminati. Lo que hicieron algunos iluminados cuando fueron prohibidos es entrar a la fila de los masones, no solo para continuar con sus prácticas secretas, sino para atraer personas y volver a formar nuevamente la orden secreta de los iluminados. Pero al final no se dio. Terminaron siendo masones, francmasones de Francia, y bueno, al final pues lo que conocemos en la historia, actualmente los masones. Eso no quiere decir que la orden secreta de los iluminados no se haya en un momento determinado estructurado de nuevo. Hoy más que nunca se habla del tema, ¿no? De que los Illuminati son el novo orbis mundis, que se conoce en latín, es decir, el nuevo orden mundial. Y aunque esto parezca muy al estilo hollywoodense o conspiracionista, la verdad es que todos sabemos que las prácticas y las políticas públicas a nivel global que se están creando son políticas maquiavélicas encaminadas a un nuevo orden mundial a nivel político, a nivel social, a nivel eclesial, a nivel económico, etcétera, y que gran parte de las políticas que nuestros países obligadamente tienen que establecer por medio de los tratados internacionales que están por encima de todas las leyes secundarias de cada país, no así de la Constitución, pero al final todos sabemos que las constituciones son violentadas según el tipo de político de gobierno que haya. Al final todos sabemos que las agendas, por ejemplo, de organismos como la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, a través de su brazo educativo, que es la UNESCO, ha tirado una serie de políticas, lo que hoy conocemos como los ODS, es decir, los Objetivos de Desarrollo, que tienen políticas propias de lo que ya los Illuminatis hablaban en el siglo XVIII, es decir, políticas de aborto, políticas LGTBI, políticas de género, que aquí no estamos diciendo nada en contra de ellas, eso queda a la libertad de cada persona, pero sí es cierto que estas políticas ya eran planteadas por los Illuminati de la época. Y ahora vemos estas políticas internacionales dadas por la ONU. Todos conocemos, o no sé si conocen, el mandato 2030, que es una política que todos los países, sobre todo de América, tienen que lograr. Y ahí van las políticas, obviamente, de todo esto que hemos hablado. Así que al final podemos decir que en realidad esto del nuevo orden de los Illuminati quizás sí y podría sí ser real. Y a lo mejor sí de veras detrás de todas las políticas internacionales de la ONU, que tiene su sede en Nueva York, obviamente, que Estados Unidos, y que tiene más fuerza en otros países del G8, ¿verdad? Es decir, las grandes potencias mundiales, entre las que está China, Rusia, Alemania, Francia, Estados Unidos, eh, de nadie es desconocido que esas potencias son las que deciden lo que los demás países van a hacer, van a pensar, van a decidir, etcétera. Incluso a nivel religioso, sabemos muy bien que el G8
y que la ONU termina al final imponiendo sobre la misma cultura cristiana. Y de nadie desconocido, como hemos visto, que el mundo cristiano occidental se iba pegando cada vez más a la idea de que, bueno, la fe tiene que acercarse a la realidad, y con eso se ha ido despidiendo de los tratados más tradicionales de la vida eclesial cristiana, y ha ido aceptando y se ha ido abriendo a todo este tipo de políticas públicas que anteriormente eran consideradas como deshonestas, pero que ahora son consideradas como parte del desarrollo social de los pueblos y del pensamiento libre del ser humano. Así que quizás, y estas famosas conspiraciones Illuminati de las que ahora hemos hablado, la famosa orden de los iluminados o los perfectibilistas, a lo mejor y quizás todavía existen y sean los que al final deciden nuestra vida y nuestro mundo. Al final es usted el que decide. Yo solamente quise explicar un poco lo que ha sido a nivel histórico la orden de los Illuminatis. Usted decide si existen o no.